El arte es expresión, pensamiento, comunicación, sensorium, experiencia estética, ilusión, emoción, disenso. La crítica es opinión, comentario, diálogo, entendimiento, percepción. ¿Qué tienen en común el arte y la crítica? A los artistas, la producción, las historias, el proceso, la investigación, pero sobre todo al público. Bienvenidos al podcast de Arte en Boga, plataforma de crítica y difusión de investigaciones en artes y de artistas emergentes. Soy Nelly Vargas, curadora del proyecto. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Stephanie Preciado Castro, creadora del proyecto Exponerse y Revelarse, preguntas y reflexiones en torno a mi quehacer fotográfico. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida a nuestro podcast. Hola Nelly, hola a todos, me da muchísimo gusto saludarles y estar acá, muy emocionada de hablar sobre mi proyecto. Ay, qué bueno, Stephanie, muchísimas gracias por acoger nuestro llamado. Bueno, les cuento un poco de Stephanie. Stephanie es fotógrafa y licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, donde fue becada para realizar un intercambio estudiantil en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México. Actualmente se desempeña en la Dirección de Arte para Cine y en la docencia fotográfica. Su interés investigativo, creativo y pedagógico gira en torno a la fotografía como un ejercicio de escritura autobiográfica que invita a ver, pensar, sentir la imagen y el acto fotográfico. Como ustedes ya saben, los proyectos que hacen parte de esta segunda edición de Arte en Boga son proyectos de investigación o trabajos de grado de artistas emergentes en el campo de las artes escénicas, visuales y audiovisuales a nivel nacional. Stephanie realizó una investigación-creación como tesis de grado llamada Exponerse y Revelarse, preguntas y reflexiones en torno a mi quehacer fotográfico. Stephanie, cuéntanos de dónde surge la idea del título del proyecto, cuál es la relación entre el quehacer fotográfico, la esencia de la fotografía y la autobiografía. Bueno, el título surgió ya casi a finales de la investigación porque creo yo que la misma investigación tenía que arrojarlo. Y fue una investigación precisamente que vincula estos tres conceptos que acabas de mencionar, el quehacer fotográfico, la esencia de la fotografía, porque a lo largo de la investigación lo que yo hice fue indagar un poco la esencia de esta imagen y acto fotográfico a partir de la escritura autobiográfica y de un ejercicio muy introspectivo que, lejos pues obviamente de ser como un ejercicio narcisista, lo que plantea es todo un método investigativo para las artes visuales, en este caso específico pues para la fotografía. Y el título precisamente pues demuestra y resume lo que es el proyecto, es como exponer y revelar mi trabajo fotográfico, pero con él también me estoy exponiendo y revelando yo misma. Todo gira y sale a partir de las fotografías, pero de preguntarme sobre ellas y reflexionarlas también. Entonces es todo un ejercicio pues como muy personal, muy sentido, que no deja de lado la rigurosidad que implica pues la investigación en la academia. Ok, sí, es cierto. Doy fe de eso. Realmente es como un híbrido, ¿no? Entre un diario y una bitácora de investigación. O sea, eso fue lo que más me gustó, digamos, de la tesis de Stephanie. Hablemos un poquito de la estructura de la tesis, Stephanie, ya que es muy interesante porque propones un recorrido visual, pero que también tiene unas raíces, como tú lo llamas, raíces visuales, sonoras y teóricas. Empecemos hablando de cómo llegaste a esa estructura, como esa idea de estructura, cómo fuiste creando ese banco de imágenes, porque es una tesis que tiene muchas fotografías de muchos momentos Sí. de la vida de Stephanie. ¿Y cómo empezaste a darle forma a esa bitácora? ¿Cuántos años te llevó, digamos, hacer este recorrido en imágenes? Bueno, esto fue un proyecto que de verdad implicó mucho tiempo y mucha dedicación. Un proyecto que tardó más, digamos, de lo que se esperaba, pero después pensé que fue menos de lo que yo quería porque
entregué mucho en ese proyecto, creo que lo amé y dejé mucho de mi sentir ahí. La estructura del proyecto pues fue dándose poco a poco. Yo tenía clarísimo al empezar la investigación que no quería ligarme a los parámetros académicos que me parecen como tan rígidos y que siento que no están en consonancia con una investigación en artes. Siento que nosotros desde las artes tenemos que permitirnos ciertas libertades que otros no pueden porque siempre tienen que dar datos cuantificables, tangibles, ¿no? Y nosotros no estamos en ese campo y tenemos que permitirnos hablar desde otros lugares. Y la idea de la estructura pues deviene precisamente de las primeras reflexiones que yo empiezo a hacer sobre la fotografía con un autor que se llama Roland Barthes. Entonces, él tiene unas apuestas muy bellas sobre la fotografía, pero entré en debate con él cuando menciona que la fotografía es terrible porque nos devuelve como lo muerto. Y a mí me parecía que eso era, por el contrario, algo muy bello. Es una posibilidad muy bella, porque en ese momento, cuando yo encontré todo este texto, estaba confrontando una imagen de mi abuela que ya había fallecido. Me parecía bellísimo poder encontrarla, al menos en una fotografía. Y entonces empiezo como a reflexionar toda esta idea de la muerte y la vida en la fotografía y me doy cuenta que eso es la foto en resumidas cuentas, como un ir y venir entre la vida y la muerte, como que no hay un principio y un final, sino que se desdibuja y se hace casi como un ciclo de vida. A partir de ahí entonces empiezo a nombrar los capítulos de la investigación y cada uno empieza a tomar precisamente como la forma en la que fue nombrado. Hablemos un poquito de ese banco de imágenes, en rangos de tiempo, cuánto tiempo hay, digamos, cuántos años, 2, 3, y ese banco de imágenes está lleno de ese viaje que hiciste a México. Hablemos un poquitico de eso. Sí, bueno, yo compilé precisamente para esta investigación como todas las fotografías que más pude y seleccioné 200. Esas fueron aproximadamente el número que compilé para la investigación. Las primeras fueron como en el 2013, cuando yo empecé a estudiar fotografía. Entonces, esas son las primeras que yo empecé a hacer, pero también me permití incluir fotografías de mi archivo familiar. Entonces, hay fotografías muy viejas como de 1945 que están en el álbum de mi familia, que son fotos pues que ahora yo tengo en mi propiedad. Y muchas de las fotografías sí que están puestas en la investigación, sí son las que se hicieron durante el viaje a México, porque fue precisamente en esa instancia ya cuando yo empecé como a plantearme la investigación. Fue en mi intercambio cuando yo empecé como a aterrizar un poco qué era lo que quería hacer, porque de vuelta a Colombia pues iba a iniciar la investigación ya formalmente. Ok. Bueno, ya vamos a hablar de ese viaje y de lo que supuso para ti el estar ahí. Muy interesante. Como que uno va contigo en la fotografía, en la tesis, uno como que va a esos espacios y empieza como a entender un poquito qué estaba pasando contigo en ese momento. Pero hablemos del capítulo La semilla, desde esa idea de ciclo que propones. En tu tesis aparece una idea de esquema que nos ayuda a entender hacia dónde ibas con la investigación. Hablas de explorar vínculos y sentimientos, entender mis fotografías, relatar mi quehacer fotográfico y descubrir la esencia de la fotografía. Cuéntanos a qué llegaste con esa pregunta investigativa que tenías. Era cuál es la noción de la esencia de la fotografía construida a partir de la comprensión de tu quehacer fotográfico. Hablemos un poquito de ese esquema como para contextualizar a los oyentes de qué iban estas fotografías más allá de la imagen. Vale, me gusta mucho lo que mencionas de que pueden ir como recorriendo el proyecto, porque esa era la intención, como que el lector pudiera caminar al mismo ritmo al que yo fui haciendo la tesis. Entonces era un poco brindar también una experiencia de lectura y unas pausas visuales con las fotografías. Para mí era un poco incoherente cómo hacer una tesis sobre fotografía sin fotografías. Entonces la foto toma un lugar también importante en la investigación, que no es solo como un objeto, como para dar cuenta de algo, sino que por el contrario es una forma también de escritura visual y plantea como otras
cosas, otras formas de ver y de leer. Y la estructura, lo que tú mencionas, pues la primera es como esta semillita que se planta, que es el problema, ¿no? Entonces la semilla, lo que viene a ser en una investigación formal, pues es como el planteamiento del problema. Ahí es cuando empiezo a contarle a las personas de dónde surge esta investigación. Entonces fue como en un ejercicio retrospectivo. Yo me empiezo a preguntar como sobre mi relación con la fotografía. Me inquietaba mucho pensar qué sabía yo, porque desde mi rol docente, yo creo que tú que también has sido profe, sabes que uno cuando enseña, entonces empieza como a preguntar y a hacer flashback de, bueno, yo qué sé. Entonces entro en este dilema de no saber precisamente cuál era ese vínculo y qué me ataba realmente a la fotografía. Entonces empiezo a escribir una lista de preguntas que los espectadores encuentran ahí y me doy cuenta que muchas de esas preguntas tienen un anclaje personal, familiar y que son muy emotivas, ¿sí? Como que aluden mucho a lo emotivo. Y ahí es cuando me doy cuenta precisamente que la fotografía, como que mi razón de ser o como que por ahí va la cosa, tiene relación con la memoria y con la foto como algo cargado de sentimiento, de mucho sentimiento. Y siento la necesidad precisamente de comprender a fondo mi quehacer fotográfico y dar cuenta de, bueno, cuál es esa esencia de la fotografía, qué es lo que nos invita a nosotros como seres humanos a hacer fotos o a compartirlas o a hablar sobre ellas. Y empiezo esta investigación así como a todo dar y con mucho miedo, ¿sabes? Porque no sabía qué podía pasar, tenía temor precisamente como de ponerme un poco en juego para la investigación y poner mi propia historia personal ahí, que no es tan sencillo como yo pensaba. Entonces, es una investigación que invita a detener la mirada, su estructura invita entonces no solo a leer, sino también a ver, a sentir y a recordar. Algo que yo quería un poco con la investigación es que las personas pudieran, a partir de todo lo que está ahí compilado, hacer un ejercicio también muy autobiográfico. ¿Y qué encontraste en esa noción de esencia? Háblanos un poquito de eso, de la fotografía. ¿Qué encontraste? Digamos que uno lo va entendiendo a lo largo de la tesis, pero hablemos en esta instancia, ya que nos estás explicando más o menos cómo se hilan esos conceptos. ¿Qué empezaste a encontrar en esta primera instancia de esa esencia de la fotografía para ti? Entonces, sí, fíjate que yo creo que la parte más difícil fue meterme en la boca del lobo diciendo que había una esencia de la fotografía, porque puede que hayan muchas esencias. Y algo que aclaro en la investigación es eso, como que esta esencia que yo propongo, pues es la que yo encontré para mí, pero puede que para otras personas sea otra cosa. Entonces, algo importante, un concepto importante que yo precisamente pongo a lo largo de la investigación es la experiencia. Hay un texto muy lindo de Jorge La Rosa que se llama Sobre la experiencia y lo que él propone en resumidas cuentas es que la experiencia es eso que nos pasa y eso que nos pasa implica pues muchas cosas de fondo, ¿no? Implica la libertad, la pasión, hay muchas cosas en la experiencia y por otro lado tenía haciéndome ruido a Roland Barthes nuevamente, que él proponía la fotografía como eso ha sido. Entonces lo que yo hice al final fue como sentarme a observar qué había pasado con la investigación y con estos dos conceptos en mano, la experiencia y la fotografía de Roland Barthes, lo que hice fue proponer mi esencia de la fotografía como un yo existí aquí, porque uno existe aquí, para mí es la esencia de la fotografía en la medida en que da cuenta precisamente de eso que ha sido, que es la fotografía, como un registro del pasado, pero también eso que me pasó, que fue la experiencia que quedó consignada en esa fotografía. A veces consciente, a veces no tan conscientemente, pero para mí la esencia de la fotografía es eso, en resumidas cuentas, como el poder existir y dar cuenta de esa existencia en una imagen. Acá llegamos a un punto que iba a tocar un poquito más adelante, pero toquémoslo de una vez. Tú dices en algún momento de la tesis, hacer fotos es entonces lo mismo que haber vivido. Son ellas un testimonio visual de nuestro paso por el mundo, de nuestros viajes, soledades y aventuras. En esa convicción que tienes de la esencia de la fotografía para ti, hablemos un poco de la estructura que planteas, la persona que hizo fotos, que es la persona que ha vivido, y después pones algo así como exponer y obturar, la persona que mira fotos, la persona que vive, revelar, y la persona que escribe fotos, la persona que escribe, fijar. Explícanos un poco más esa estructura, quiero que hablemos un poquitico de esos lugares, como porque haces como una cartografía de alguna manera de esos viajes y de esos lugares.
Pues mira, esta estructura que tú mencionas es precisamente como la estructura que le da forma a la investigación, la metodología, en otras palabras. Mm. Entonces yo la denomino un tronco porque precisamente es como esa parte fuerte de una planta que sostiene todo, y el tronco precisamente en mi investigación pues se divide en lo que yo denomino una ramita y la ramita pues es como la estructura que yo creé para poder dar lugar como a la investigación y al análisis de mis fotografías. Entonces, la primera parte, como mencionaba, pues esto es un poco autobiográfico, ¿no? Y la autobiografía lo que permite, pues a uno como investigador es entender también la práctica artística revelando su propia experiencia. Y en lo autobiográfico sucede algo curioso y es que uno asume como múltiples identidades, porque uno es el que narra, pero uno es el que ha vivido eso que está narrando y luego es el que escribe. Entonces, Ana María Walsh precisamente menciona que uno al hacer ejercicios autobiográficos casi que asume una trinidad de identidades, así lo denomina ella. Y esa trinidad de identidades es pues la persona que ha vivido, la que vive y la que escribe. Entonces está como uno en múltiples tiempos jugando con su propia historia. Y yo adapté esa trinidad de identidades a mi ejercicio fotográfico pensando que la persona que ha vivido pues es la persona que ha hecho fotos, ¿no? Porque para hacer fotos pues tú tienes que vivir naturalmente, tienes que consignar algo que te pasó. Y la persona que vive, yo la denominé en mi investigación como la persona que mira esas fotografías. Entonces es la persona que está en presente viendo eso que pasó. Y la persona que escribe, pues es también esta que está en mi investigación, la dejé tal cual así, también como la persona que escribe, porque es la que de alguna manera analiza a partir de la escritura, del ejercicio de escribir. Entonces, como que creé esta correspondencia entre la trinidad de identidades de Ana María Walsh y yo propuse una particular para mis fotos. Y bueno, aquí empiezo a desarrollar precisamente, estas son como mis etapas de investigación y las subetapas. Entonces acá juego un poco con las palabras, bueno, a lo largo de la investigación como que hay mucho juego con la palabra. Sí. Y lo que hago es nombrar las subetapas como los procesos en los que se hace o el paso a paso de hacer una foto. Entonces mi primera subetapa, ¿cuál es? Exponer y obturar, que es lo que uno hace para hacer la foto. Entonces esto corresponde como a la selección y el análisis un poco de las fotografías a utilizar. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, tengo 200 fotografías, pero de 200 voy a imprimir solo 97, que ya es una gran cantidad, y las otras las dejo digital, pero igual las contemplo dentro de la investigación y las empiezo a analizar. Y este fue un proceso loquísimo porque el primer paso fue imprimirlas, las puse así como en el comedor de mi casa y eran un poco de fotos, yo como un mapeo, no sabía sí. qué orden, sí, uno no sabe qué orden dar y fue un ejercicio muy divertido en soledad, como yo, ¿por qué hice esta foto? Empieza uno a preguntarse muchas cosas. Y ahí pasé a la segunda subetapa, que es revelar las fotos. Entonces empezar a organizarlas. Ahí lo que hice fue darme cuenta como qué grupos podía conformar y como no podía dejar las fotos encima del comedor todo el tiempo que yo quisiera, lo que hice fue coger estos grupos y pegarlos en una pared de mi habitación. Entonces los pegué así y día y noche yo me levantaba a ver las fotos, como esperando que me hablaran, a ver qué pasaba al verlas y empecé a escribir todo lo que se me ocurría al verlas. Y ahí me di cuenta entonces, aparecen como unas categorías pequeñas, digamos, categorías de investigación pequeñitas que vienen a ser como secretos, confesiones y recuerdos. Eso es lo que empiezan a decirme las fotos. Y en medio de esa escritura, recuerdo mucho que escuché un monólogo de Eduardo Galeano que está en YouTube, por si alguien lo quiere escuchar, que se llama Vivir sin miedo. Y entonces él habla precisamente del mirar a veces las cosas chiquitas, las minucias, y empiezo a darme cuenta que eso es lo que me falta, como aguzar un poco la mirada y empezar a ver las particularidades de mi ejercicio fotográfico. Y así es como llegó, pues después de mucho, a las grandes categorías de mi investigación, que son el afecto, la mirada y la experiencia. Y entonces, listo, ya tengo mis categorías, pero resulta que ahora tengo que interpretar, ¿no? Y dar cuenta también del ejercicio investigativo como tal. Entonces, lo que hago para empezar a interpretar es escribir.
y lo que hago escribiendo son conformar 5 relatos sobre mis fotografías, sobre algunas muy particulares. Entonces, por ejemplo, en el primer relato lo que yo hago es contarle al espectador cómo fue mi primer contacto con la fotografía, que no fue académico como yo pensaba, sino que tiene que ver con mi historia familiar. Y empiezo entonces a interpretar también todo lo que hay de fondo en la fotografía familiar, en los álbumes de familia, en el ejercicio fotográfico que a veces tienen las mamás con sus hijos, y así voy pasando de un relato al otro, mezclando un poco como el relato de la historia personal con un poco la teoría, entonces, y un poco las fotografías, entonces se vuelve ahí como un manojo bien interesante de interpretación. Bueno, esto está mucho más adelante en la tesis. Yo quisiera que ahorita, digamos que habláramos un poquito de las fotos previas. Por eso te he citado el viaje, porque esas son como esas primeras fotos que aparecen. Hablemos un poquito de esas fotos y más adelante hablamos ya de los resultados, que es lo que tú estás hablando, como de esas fotos familiares que luego tú digamos que las intervienes de alguna manera. Bueno, muchas de las fotos que quedan previas ya como al capítulo de resultados son precisamente las fotografías del viaje a México, que fue un viaje muy rico en muchos sentidos, pues académicamente era un intercambio estudiantil y personalmente me enfrentó a muchas situaciones. Me enfrentó primero a la soledad, ¿no? A un viaje fuera del país sola, a un lugar que no conocía ni sabía cómo iba a ser y que me juntó con personas que empezaron a significarme. Y todo este viaje quedó de alguna manera documentado, casi que son fotos como documentales de ese viaje y de momentos que yo sabía que no se iban a repetir. Algo que sucede en este intercambio es que yo iba con la plena convicción de que día a día eso que me pasara no se iba a volver a repetir. Era algo que yo tenía que aprovechar, que disfrutar, porque era ese momento y punto. Y fue muy hermoso registrarlo fotográficamente porque hasta el momento de hacer el proyecto eran fotos que yo no había compartido con nadie. Era como un registro que me guardé para mí, para no olvidar. Era eso, como un ejercicio para no olvidar todo eso que me pasó, las personas que conocí, los paisajes que vi. Y recuerdo algo ahorita que pienso en la sustentación del proyecto, hasta ese momento las personas que están en esas fotos las lograron ver. Entonces fue curioso porque uno a veces hace eso, ¿no? Como un ejercicio fotográfico, pero es muy íntimo, como para sí mismo, como un refuerzo de su memoria, porque existe ese temor. A mí me da miedo eso, como de olvidar, y las fotos son ese refugio visual de alguna manera al que yo llego siempre. Entonces, en esas fotos están mis compañeros de intercambio, las personas con las que viví en ese momento, que se convirtieron como en mi familia, porque eran lo más cercano que tenía una familia, y están consignados los lugares pues por los que pasé. Como lo mencionaba en uno de los relatos, que es una especie de monólogo, mis fotos son ese paso por el mundo, ¿no? Como dejar una huella. De alguna manera la fotografía es casi que la huella del ser humano por el mundo. Y siento que no necesariamente uno debe aparecer en las fotos, porque en mis fotos yo no aparezco. Sí, no Si aparezco apareces. en una, No. creo que no aparezco en más, pero aún así queda consignada mi mirada, ¿no? Entonces las fotos son mi mirada y es eso que yo quise ver, eso que de alguna manera me pinchó el corazón y yo quise dejar capturado en una foto. Entonces, por ahí Roland Barthes menciona que, digamos, lo inquietante de la fotografía es eso que nos genera al verla a veces, como ese pinchazo que lo detiene a uno y le detiene a uno la mirada ahí sobre esa imagen. Y para mí mis fotografías son eso, como miren esto que a mí logró atravesarme el corazón y que quise dejar capturado en una foto. Entonces son registros visuales de momentos importantes para mí, de cosas que me significaron y que quizás yo sé que es complejo de pronto que otros comprendan de la misma manera, pero es una invitación a eso, como a pensarnos qué nos significan las fotos que hacemos. Cuéntanos cómo fue ese vínculo con el territorio, o sea, como que en tus fotos uno puede ver como esos momentos de lo que tú dices, quedarte ahí en la mirada, porque no son fotos
sé, hay algo ahí que está detrás que como que no es como Pues, tan fácil de develar, pero como de una mirada sí, suspendida, no sé, ¿cómo era esa exacto. relación con el territorio? Sobre todo allá en México sentí que te dabas mucho ese tiempo, ¿no? De quedarte mirando, de contemplar, Ujú, de darte este exacto. espacio que quizá uno acá en la ciudad no puede tener porque está en el día a día y corriendo y el bus y el carro. Mm. Y, no, allá es como que eso es muy bonito en tu fotografía, como que uno se va en ese viaje y se da ese tiempo de detenerse, ¿no? En eso que está pasando ahí. Pues fue un cambio, yo me iba feliz porque era algo que quería. México era un país que tenía ahí como en mis sueños por conocer, y cuando me sale este viaje, pues por supuesto que no lo pienso dos veces. Yo me fui a Sinaloa, que pues es un territorio bien complejo porque tiene unas dinámicas muy particulares en temas, digamos, políticos. Sabemos que está la trata de personas, el narcotráfico, hay muchas problemáticas complicadas y que a uno como colombiano pues lo implican de maneras que uno no se imagina. Entonces, claro, era muy difícil pensar una chica joven colombiana en Sinaloa, pues eso es muy Sí, disruptivo, bastante, y y a la gente. arriesgado. Sí, era muy arriesgado, y a la gente allá no creas, a la gente le hacía mucho ruido, y siempre que uno llegaba a una tienda, un supermercado o algo, les causaba muchísima curiosidad qué hacía una colombiana en Sinaloa. Pero Ya. afortunadamente, pues todo salió muy bien, digo, porque no es un territorio fácil, al que no llegue fácil. Pueden suceder muchas cosas. Es un lugar, digamos, muy inseguro para las mujeres en general que viven allá, y para las extranjeras aún más. Pero yo me sentí muy acogida. Fue un lugar que me acogió y me dio una bienvenida y me hizo sentir en casa. Entonces yo me disfruté el viaje desde principio a fin. Era un lugar que no quería dejar, la verdad. Y pude ¿Cuánto tiempo estuviste? recorrerlo 6 meses. Fue un lugar que recorrí con las personas, pienso yo, indicadas. Entonces en el camino me encontré con otros estudiantes que iban a hacer intercambio allí mismo, compañeras de mi universidad, de otras facultades, y compañeros de otras universidades, un compañero de Barranquilla y otro chico que iba desde Ciudad de México al norte, a Sinaloa. Entonces con ellos también fue muy lindo como confrontar todos esos cambios y compartirlos. Fue bello eso, como confrontar nuevos acentos, nuevas formas de hablar, de pensar, porque también es una cultura pues fuerte, es machista, más machista que, digamos, la cultura que vivimos en Colombia. Entonces hay que saber tratar muchas situaciones con delicadeza. Y México fue principalmente, sí, como una pausa en mi vida, porque marcó como un antes y un después, y fue un viaje que me permitió eso, como alejarme, pausarme y contemplar. Tú lo dijiste, y de hecho por ahí está anotado en una de las partes de la investigación, es eso, es contemplar, porque nosotros todo el tiempo estamos viendo cosas y todo el tiempo vemos paisajes, pero a veces no nos detenemos a disfrutarlo. Y hoy en día es sumamente difícil regalarnos el Ese tiempo por lo que tú momento, sí. mencionas. Exacto, estamos en el afán, la carrera, todo el día hay que hacer algo, todos los días hay que hacer algo. Y creo que allá lo que hice fue pausarme y decir como no, o sea, la fotografía permite esas pausas, regalarse esa pausa visual, un momento de respiro. Yo los mencionaba así como un respiro visual, un refugio, algo que lo calma a uno de todo ese afán y de todo el bullicio de la gente y del mundo. Y mis fotos son eso, no son tan turísticas, porque Ujú. claro, uno se va de viaje y uno pues fácilmente puede hacerle foto a todo, al perro, al gato, a la vecina, todo lo que encuentre que le parece nuevo. Pero no, mis fotos no iban como encaminadas hacia algo turístico, sino que por el contrario, pues sí, yo no menciono que son en México, puede ser cualquier otro lugar del mundo. Entonces va más ligado como a una experiencia personal, que no necesariamente, yo decía eso al principio y fue algo que debatí un poco con mi asesor, cómo nombrar las fotos, porque mi invitación en primera instancia era como que cada quien interpretara las fotos como Ya. quisiera, y ahí surge ese debate de no, hay que nombrarlas un poco y aterrizar al espectador y decirle como, bueno, esto fue hecho aquí. Y lo que yo hice para como jugar un poco con esa idea de nombrarlo y no sugerirle al espectador algo concreto fue poner frases de canciones. Eso iba, Entonces, hacia allá iba yo. ¿Cómo es ese vínculo con la música, con lo sonoro, inclusive con el cine? Hablemos un poquito de eso. entonces, sí, imagínate, pues para nombrar las fotos yo no quería darles título porque eso a veces nos cierra a una idea. Entonces uno lee el título de una obra y
y uno ya empieza a sacar sus interpretaciones a partir del título y no de lo que ve. Y yo quería era que la gente viera las fotos, entonces como que le hice la triquiñuela ahí un poco a las normas APA y lo que hice fue poner frases de canciones que me acompañaron durante esos viajes y durante la elaboración misma de la investigación, que por una u otra razón me llevan o a pensar y recordar esos momentos o me generan como también reflexiones en torno a la fotografía. De hecho, los relatos que yo nombro al final de la investigación, sus nombres, sus títulos devienen también de canciones. Entonces, para mí, una investigación en artes pues no se puede sustentar únicamente de lo teórico, sino que necesita también un insumo artístico, porque nosotros estético, todos los días, claro. exacto, nosotros consumimos arte así no lo veamos o no seamos conscientes, y para mí era importante darle ese lugar entonces a lo sonoro, citando no solo pues en la bibliografía como estas raíces teóricas, sino también lo sonoro, qué me inspiró o qué canción me produjo alguna reflexión o me sirvió como para concretar alguna idea, y también lo audiovisual como tú lo mencionas. Entonces, en el marco teórico, por ejemplo, yo no uso solo referentes teóricos de libros, sino que lo que hago es plantear también cómo las mismas películas nos invitan a esas reflexiones y cómo son también objeto de, pues que permiten fácilmente generar una investigación formal, y que una película para mí no es solo entretenimiento, sino que también hay una serie de ideas y de conceptos y Influencias. Claro. hay un trabajo muy fuerte conceptualmente en una película, desde el color, desde la estética, desde lo fotográfico, que vale la pena retomar, digamos, en estas investigaciones artísticas, y por eso tomé como varias películas que se basan como en ideas muy importantes de lo fotográfico y lo retomé en la estructura del marco teórico. Ok, bueno, hablemos un poquito, porque la tesis tiene como esas dos instancias, ¿no? Estas fotografías de viajes y luego vamos ya como a los resultados que tú llamas, que son las flores, los frutos de la investigación. En esos últimos capítulos empezamos a ver fotografías familiares, entonces ya empieza a estar el álbum de tu familia, aparece una figura muy importante que es tu abuela. Quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Cómo es ese tránsito en la investigación de hacer un archivo, digamos, de fotografías tan personales hechas por ti, a ya entrar en el archivo familiar? ¿Por qué llegas a eso? Y hablemos de esa relación con tu abuela puntualmente, porque ahí ya se empiezan a hilar otras historias. Claro, sí. Pues bueno, los relatos, como lo mencionaba hace un poquito, los nombré a partir de canciones que puntualmente, como que emocionalmente, me suscitan algo en relación a lo fotográfico. Y fueron relatos que se dieron pensados desde un poco lo pedagógico, cómo le cuento yo al espectador y al lector, cómo llego a esa reflexión. Entonces resulta que mi intención era indagar mi quehacer fotográfico, y en principio yo pensaba que mi quehacer fotográfico era algo académico, como que había aprendido a tomar fotos y ya así empezó. Y dije como, bueno, pero es que la fotografía no es solo hacer fotos, ¿no? Y uno no aprende de fotografía solo haciendo fotos, sino también viéndolas. Y entonces ahí fue cuando me pregunté como, ¿cuándo fue la primera vez que yo vi una foto? Okay. Yeah. Y claro, entonces ahí viajé en el tiempo y dije, pues con mi abuela. Fue la primera persona que me mostró una fotografía. Ella era sumamente cuidadosa con su archivo familiar, porque claro, antes hacer fotografía era un poco costoso, entonces tocaba revelar, no era tan sencillo como ahora que tenemos celulares. Y ella guardaba todas sus fotos impresas en álbumes y los tenía muy bien guardaditos para que nadie los cogiera sin su permiso. Y de vez en cuando ella los sacaba y nos mostraba las fotos a sus nietos y nos iba narrando como, bueno, este es su tío, este es hermano de no sé quién, y entonces uno empieza a imaginar esa estructura familiar, y yo decía, esto es importante, y empecé a narrarlo desde ahí, como mi primer contacto con la fotografía desde el lugar de espectadora. ¿Qué sucede acá? Sucede un montón de cosas, entonces aprendes uno de vínculos familiares. Entonces, por ejemplo, recuerdo que mi abuela me mostró fotos de mi abuelo. A él no lo conocí porque él había fallecido cuando yo era muy pequeña, no lo recordaba, y la única forma de conocerlo fue a punta de fotografías. Entonces para mí eso resultó muy conmovedor cuando le encontré el sentido, porque a veces uno no ahonda en esas situaciones, como en la profundidad emocional de esas situaciones, y resulta que yo tengo la idea de mi abuelo es a partir de lo que la foto me dice de él.
Entonces, eso me pareció muy bello y resulta que mi abuela, pues sí, es una figura muy importante en la investigación porque precisamente como que en ese viaje a México yo tuve la oportunidad de celebrar Día de Muertos, entonces ahí me puse a indagar como el trasfondo de esta celebración y la fotografía es una pieza clave en la celebración de Día de Muertos porque digamos que bajo la estructura pues de estos pensamientos ellos plantean que la foto consigna el alma de la persona, entonces ellos hacen el altar y sí o sí tiene que estar la fotografía de la persona fallecida a la que tú le haces el altar, porque es la forma como de anclarla a este presente, para que ella vuelva esos días. Y para mí eso fue mágica, eso fue hermoso y fue muy fuerte, porque hasta ese momento yo no había tramitado muy bien el duelo que El llevaba de la duelo. muerte de Y mi hace mamá. cuánto había fallecido? Entonces, a ese entonces mi abuela ya llevaba 8 años fallecida, pero yo como Ya. que había dejado eso ahí en pausa porque había sido algo sumamente doloroso y no quería como, yo ahí lo menciono, fue como una herida. Entonces lo que hice fue dejarla que cicatrizara y le creció una costra. Y llegada a la celebración de Día de Muertos, lo que hice fue como arrancar esa costra y con todo el dolor que eso supone, fue como Uf. confrontar esa idea de la muerte de mi abuela y de entender que ella estaba todavía presente o está todavía presente en esas fotografías que capturan su esencia. Entonces hay una foto muy particular que yo la pongo ahí, que es ella sonriente, y es una foto que yo digo, es Sí, muy ella bella esa foto. porque así la recuerdo. Entonces esa para mí es como, quedó como consignada lo que es mi abuela para mí y me genera ese sentimiento, me despierta como esa alegría que me generaba verla en vida y ahí fue cuando yo dije y sentí que la fotografía era un elemento muy potente, que la fotografía a ti te devuelva como la alegría de alguien que ya no está, eso para mí es muy bello y que no encuentro en otra práctica artística. Entonces, claro, está el dibujo, la pintura, pero la foto tiene esa particularidad y es que retrata lo real, algo que de verdad sucedió y por eso para mí fue como importante empezar también a hacer la investigación y anclarla un poco a lo vivido, a lo propio y que tuviera como toda esta carga emotiva, porque sí o sí la fotografía siento que a diferencia de otras prácticas artísticas visuales, como que compende sobre todo y compila el sentimiento puro de algo que quisimos, que amamos, que nos gusta, ¿sí? Y por eso es tan importante. Bueno, y ya llegas a ese archivo y con todos esos sentimientos, ¿cómo es ese proceso de intervenir esas fotos? Porque, pues, para contextualizar a los oyentes, Stephanie lo que hace es con esas fotos hacer como unas intervenciones en ellas, generar como una puesta plástica, digamos, sobre esas fotografías. ¿Cómo llegas ahí? Pues imagínate que, bueno, hubo muchos ensayos visuales, ya les nombré ensayos Ensayos visuales, visuales le llamas tú en la tesis, sí. antes de llegar a eso. Entonces hice unos ejercicios con mi familia, por ejemplo, pero eso no lo puse en la investigación y fue presentarle esa fotografía de mi abuela que yo tengo ahí a mi papá, porque era la mamá de mi papá, a Ya, mis primas y decirles, cuéntenme qué sienten. Y ese ejercicio fue tan complejo, Nelly, fue sumamente complejo. me Creo imagino. Claro. que fue muy Removió muchas doloroso, cosas. exacto. Y entonces ahí dije como tengo que tener cuidado porque esto no es fácil de tramitar con otras Sí. personas y por eso ahí me cerré como un poquito a trabajarlo conmigo misma, que ya era suficiente carga. Y lo que hice con el permiso obviamente de ellos fue lo que hice para conservar el archivo intacto fue copiarlas. Entonces lo que Ya. hice, las escaneé, las volví a imprimir y las fotos que utilicé en las piezas gráficas, algunas fueron pues la copia para poder Ya. como respetar la originalidad del archivo familiar, porque es un archivo que yo tengo, pero que obviamente pues también es de mi familia, tengo que compartir con ellos y respetar, por supuesto, el sentimiento de ellos hacia esas imágenes. Y con las copias de las fotos empecé a hacer estos ensayos visuales y eso fue un caos. Fueron ensayos visuales que se dieron de principio a fin y yo no sabía para qué iban a servir, yo no sabía si los iba a poner en la tesis o no, pero eran las formas en las que yo como que empecé a hablar y a entender para mí misma qué era lo que me significaba la fotografía. Y estos ejercicios
yo se los mostraba, recuerdo que a mi asesor, yo decía como de pronto esto no se entiende, esto no habla, y él fue el que me dijo, no señora, o sea, en el marco de la investigación es perfecto ponerlo porque es otra forma de hablar sobre la fotografía a partir de fotografías y desde un lenguaje más visual. Sí. Entonces, claro, estamos acostumbrados a que en una investigación sí o sí todo es escrito y todo tiene que ser muy riguroso y cumplir sus normas, pero si nos vamos a ir y como le apostamos junto con él a hacer una investigación un poco distinta, entonces también teníamos que darle cabida a una escritura visual. Por eso entonces yo los nombro como ensayos visuales, como un intento por escribir y reflexionar la fotografía, pero a partir de lo visual únicamente. Entonces es el espectador y el lector el que puede interpretar precisamente lo que hay ahí. Ya no hay como palabras que le digan, mira, esta es mi abuela, esta no sé qué, Ujú. sino que a partir Sí. de lo que ve empieza a interpretar como una pieza visual. Entonces fue un ejercicio muy chévere, los compilé y los puse casi como un resultado de la investigación, porque a la larga fueron eso, fue como un resultado de pensarse tanto tiempo que era la fotografía y de escribir sobre ella con objetos, con cajas, con juegos de luz. ¿Esto cómo se vio? Digamos que tú presentaste la tesis y tú tuviste un espacio de exposición o Ay, cómo no, fue. pues imagínate que a mí me tocó la sustentación cuando ya estábamos en plena pandemia. Mm, Entonces, esto estaba pensado, por supuesto, para que se expusiera y muchos de las cajas están pensados para que la gente intervenga y coja y huela y sí, ese era sí. mi interés. Y cuando me dicen que va a ser virtual, pues claro, yo sentía que perdía toda potencia. Lo que hice fue grabar el video como de se abrían las cajitas que tenían y demás para que la gente pudiera al menos ver pues su contenido y ver qué era lo que yo había hecho, pero por supuesto no fue tan rico, pienso yo. Y tiempo después, hace unos meses, en septiembre del año que acaba de pasar, se organizó la primera muestra de egresados de la licenciatura. Entonces ahí me presenté y quedaron estas piezas seleccionadas para ser expuestas y fue la primera vez que se pudo mostrar como al público, así ya físico, las piezas Uy, qué expuestas. interesante. ¿Y la gente qué te dijo? Sí, ¿Cómo fue fue esa muy reacción? hermoso, pues yo debo confesar que tenía mucho temor de exponer como algo hecho por mí misma, siempre existe un poquito ese temor como de mostrar lo que uno hace. Sí, total. Eso Y a todos los artistas nos pasa. sí, a mí me da mucho temor, pero también tenía la tranquilidad de que era una muestra entre compañeros y algo importante de esta muestra es que es la primera muestra después de tantos años para egresados de una licenciatura en artes. Entonces, un poco lo que felicito y agradezco, por ejemplo, de Arte en Boga es que le da difusión a proyectos que de otra manera no tendrían difusión. Y yo Mm, siento que ahorita la licenciatura, por ejemplo, se está pensando eso, en que hay muchas investigaciones y creaciones en la facultad, pero se quedan en el en el repositorio porque repositorio. No, y es mucho sí, no trabajo las y comparten. sí, no, es tan interesante y hay tanto ahí, tanto puesto de ustedes para que quede archivado. Mm, sí, es muy triste que eso suceda y más porque quienes vienen después a veces no conocen los procesos que ya están precisamente por eso, porque no hay un Ujú. canal de difusión donde puedan llegar y mirar, ah, miren, este año se hizo esta exposición, se hizo este catálogo, bueno, no sé. Y esa primera muestra fue muy bella porque también compiló como ejercicios de creación que hablaban entre sí, muy un poco similares y para mí fue lindo acercarme a este espacio de exposición incógnita y ver como la reacción de la gente. Me interesaba mucho ver la reacción de la gente que por supuesto entendía como la sensibilidad que estaba puesta ahí, Sí, la delicadeza como emocional de cada pieza y me parecía muy bello verlos tratar cada cajita con mucho cuidado, a pesar de que están hechas para que las cojan así, se abran y no sé qué, como con una delicadeza, como con una pausa. Y entonces yo dije como, bueno, cumplí mi objetivo, lograr como detener un poquito a la gente y asumir esto como una práctica de cuidado, más emotiva. qué lindo. Qué bueno que tuviste esa oportunidad después de la pandemia, porque casi todos los proyectos que están ahorita en Arte en Boga tuvieron ese problema de la pandemia y de estar como encerrados
sin poder poner en circulación eso Mm. que se hizo en tanto tiempo. Bueno, hablemos por último de a lo que te dedicas ahora, que es a la docencia, precisamente fotográfica. ¿Cómo esta tesis te cambió de pronto un poco el quehacer en el aula, el relacionar la fotografía con esas historias de vida de tus estudiantes? Cuéntanos un poquito de eso, cómo ha permeado tu trabajo. Pues fíjate que ha sido muy bello porque después de graduarme encontré un trabajo que pues estaba sumamente en concordancia con esta apuesta de trabajo de grado y con lo que yo quería un poco con mi trabajo fotográfico. Entonces, primero es una experiencia docente rural. Entonces también Sí. viajé y de nuevo me sumergí como en un viaje. Yo vivo actualmente en La Palma, Cundinamarca, entonces eso es un territorio también que me invita de nuevo como a esas pausas visuales porque aquí hay unos paisajes hermosos y estoy de nuevo como disfrutando esa situación del viaje, del conocer, del enfrentar todo como por primera vez. Y la experiencia docente aquí pues también ha sido muy rica porque es muy diferente, por supuesto, un ejercicio y una práctica docente en la ciudad, hacerla en el campo. Acá los chicos, yo trabajo en dos colegios que quedan en veredas bien alejadas del casco urbano, entonces trabajo con una población que tiene como dificultad para acceder a internet, a computadores, a medios digitales y muy pocos cuentan con celular. Para mí esto era, lejos de ser como un problema, fue como súper potente porque me parece muy rico empezar a trabajar desde lo que no se conoce. Entonces no tienen acceso al celular y no están, digamos, con esta costumbre de tomar 1000 fotos al día, sino que por el contrario, tomar fotos para ellos sigue siendo algo muy novedoso. Y eso para mí fue algo bellísimo de empezar a trabajar. Por supuesto, educar la mirada y hacer este ejercicio como de sensibilización sobre la luz, sobre los colores, es difícil y es de largo aliento. Y más porque en Colombia pues la educación artística es muy pobre y en los colegios rurales Sí, menos total. importancia le dan. Entonces fue llegar un poco como a romper el esquema, a presentarles a los chicos otras posibilidades de crear imagen. Desafortunadamente, pues el trabajo el año pasado fue la mayor parte remota y como acá no hay internet, entonces es a partir de llamadas y los ejercicios que se hacen son un poco eso, a partir como de experiencias, crear Uy, muy experiencias a complejo. partir, sí, 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 porque crear lo que yo crear una experiencia es difícil, uno no sabe qué le puede significar a una persona, lo que es significativo para uno no es para el otro. Y era crear experiencias pedagógicas a partir de llamadas porque es el único contacto que uno tiene con los chicos y chicas acá. Y trabajar lo fotográfico desde una llamada telefónica es muy difícil, No, o sea, pero supone un reto mucho más ajá. grande todavía que fuera en internet o con Sí, como videollamada, pero ay no, solo, yo muy pensaba, difícil. sí, yo pensaba como que esto era otra investigación, porque esto invita a hacer otra investigación, porque también cómo se asume la fotografía sin fotos. Entonces es un tema bien ¿Y interesante. cómo lo has sobrellevado? Entonces yo le di la vuelta y me puse a investigar un poco sobre fotografía para personas ciegas, que también es un tema que me gusta muchísimo, porque claro, también ellos tienen todo el derecho de estudiar fotografía y de hacer fotos, pero ¿cómo sin los ojos se pueden hacer fotos? Entonces ahí vamos nuevamente a la esencia de la fotografía. ¿Qué es eso que me significa? ¿Qué es eso que me gusta? ¿Cómo lo siento? Y a partir más de lo sensorial se pueden empezar a trabajar las fotos. Entonces yo llegué a proponer eso como experiencias más sensoriales, porque era la Sí. única forma como de guiar a los chicos desde llamadas y invitarlos a veces a cerrar los ojos, que es un ejercicio que a ellos les cuesta muchísimo, porque les da pena, porque creen que se van a ver bobos, bueno. Y a veces es eso, cerrar los ojos y sentir y tocar y empezar como a imaginar y visualizar con la mente y pues no con los ojos. Entonces fue un ejercicio Ya. complejo, pero ahí vamos, porque sí, esperemos que ya este año pues se active la presencialidad full y podamos hacer ejercicios de otro tipo. Pero también fue una invitación muy rica, después como de salir de la tesis, como hacer borrón de todo eso y decir, como, bueno, ¿cómo vas a hacer fotos sin fotos?
Y qué complejo, pero bueno, qué interesante lo que estás haciendo y que estés dando pues toda tu energía y todo tu tiempo a este tipo de poblaciones. Realmente que se necesita y que lo que tú dices en la ruralidad es todavía más difícil el acceso y realmente es un derecho, la gente tiene derecho Sí. a formarse artísticamente también en esos espacios. Stephanie, para terminar, cuéntanos qué te dejó este proyecto de investigación a nivel personal y profesional, así muy en síntesis, y luego te hago unas pregunta-respuesta acerca del proyecto. Bueno, yo creo que esta investigación me quedo con la enseñanza de confiar siempre como en la intuición. Yo siento que en cualquier proceso creativo, porque yo asumo un poco esta investigación como un proceso creativo, hay que confiar para dónde va. A veces uno no entiende el sentido y no logra ver como la estructura general que se está construyendo, pero hay que ser un poquito tercos y seguir eso que uno siente. Porque, claro, al principio yo tuve mucho rechazo y me decían, no le van a aceptar esa investigación porque no cumple con esto. Y fíjate que sí, entonces es como, es eso, es jugar un poco con las posibilidades. Entonces, claro, está la estructura de las normas APA, pero de qué manera yo puedo poner la letra con colorcito y cambiar como toda la esencia y jugar eso. Con las artes, yo creo que en el campo de la educación artística hace falta que nosotros como profes juguemos también, nos permitamos jugar y no perder como esa idea de desordenar, correr imágenes, poner esto aquí y allá y encontrar sentido a lo que hacemos. Y a nivel pues personal y profesional, siento que hay un campo mucho más hondo con esta investigación. Me doy cuenta que hay mucho más por hacer, que hay miles de posibilidades, ¿no? Que no todo está dado. A veces uno se frustra un poquito porque dice como, bueno, ¿qué hago si ya todo está hecho, dicho, ya todo se mostró? Y resulta que no, porque todos tenemos experiencias personales muy propias, muy particulares, y yo creo que ese es el mejor insumo de creación que hay. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas-respuestas, o sea, la idea es que yo te digo una frase y tú la completas con una palabra. ¿Listo? Listo. Entonces, exponerse y revelarse es... Sentimiento. Listo. ¿Qué transmitió exponerse y revelarse? Amor. ¿Qué le faltó a exponerse y revelarse? Tiempo. ¿Qué viene para exponerse y revelarse y para Stephanie? Ojalá que vengan más retos de creación e investigación. ¿Y para Stephanie qué viene? Mucho aprendizaje. Yo creo que estoy en una etapa para confrontar precisamente todos esos saberes teóricos artísticos en la práctica pedagógica. Bueno, muchísimas gracias Stephanie por haber asistido a nuestro llamado, por compartirnos todas estas historias alrededor de tu tesis. Te felicito por todo el trabajo que vienes haciendo, este trabajo también que va más allá de la fotografía, que quiere tocar el alma de las personas, y ahora que estás trabajando con chicos en la ruralidad, muchos éxitos. Siempre los micrófonos de Arte en Boga están abiertos para saber qué estás haciendo y bueno, quedamos muy pendientes de tus proyectos. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por este viaje al pasado. Fue muy bello como rememorar todo. Muchísimas gracias, Stephanie. Esto fue el podcast de Arte en Boga. Soy Nelly Vargas. Escucha todos los episodios de nuestro podcast en arteenboga.com.co. También puedes suscribirte a Spreaker o en tu app de podcast favorita.